Hola, soy el doctor Carlos Aníbal Ruffini, médico cirujano, emergentólogo, divulgador de ciencia. Hoy vamos a charlar un poquito sobre RCP y uso del desfibrilador externo automático, el DEA. La principal causa de muerte súbita habitualmente es una arritmia cardíaca llamada fibrilación ventricular, en la cual el corazón empieza a hacer un temblor desenfrenado y es incapaz de ejercer contracciones como bomba, hasta que al final deja de latir. La víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso, en pocos segundos también pierde el conocimiento y la capacidad de respirar. Se considera ancestralmente que el daño cerebral se produce con 4 minutos de paro cardíaco. Por lo tanto, hay que olvidarse de esa situación de que están todos mirando, nadie lo toque, nadie haga nada. No, hay que actuar inmediatamente. Las medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir en muchos de los casos que la arritmia desaparezca y el paciente se recupere. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar se pueden dividir en básicas y avanzadas. Las avanzadas son las que realiza el personal de salud, ya sea ambulancias de emergencia o en una unidad hospitalaria. Acá lo que importa son las maniobras de RCP básicas, que son las que puede ejecutar cualquier persona que esté capacitada mínimamente con las instrucciones que estamos desarrollando ahora. Repasemos qué es lo que hay que hacer en una RCP básica. Una vez constatado que el paciente no responde, no hay latidos, no respira, está inconsciente, tenemos que considerar que está en un cuadro de muerte súbita. No sabemos si tiene una fibrilación ventricular o no, si tiene otro tipo de taquiarritmia, pero de todas maneras las medidas son las mismas, hasta que consigamos un desfibrilador externo automático para corroborar. Lo primero que debemos hacer es conservar la escena, y me refiero a tener seguridad tanto para la víctima como para la persona que está asistiéndolo. Después, pedir ayuda. En el caso de la Argentina se llama por teléfono al 911 o al 107. Cada cual en otros países debe averiguar cuál es el número que corresponda. Se comienza una reanimación con masaje cardíaco externo hasta conseguir un desfibrilador. Y en ese caso se lo utiliza inmediatamente. Reitero lo de cuidar la escena y no poner en riesgo ni a la víctima ni al asistente. Pongo el ejemplo más clásico, que sería, por ejemplo, que el paciente haya tenido un paro por una descarga eléctrica y tendríamos que verificar de que no haya ningún cable cercano a nosotros y que ponga en riesgo nuestra vida también. Se debe estimular al paciente con voz alta, enérgica, sacudiéndolo, y si vemos que no hay respuesta, que está inconsciente, no respira, no hay latidos, consideramos muerte súbita e inmediatamente debemos llamar al 911 o al 107. O si hay otras personas presentes, hay que pedirles que ellos llamen a la emergencia médica y si es posible que nos consigan urgente un desfibrilador externo automático. Ya debe iniciarse el masaje cardíaco externo. Es fundamental porque uno es el que está latiendo por el paciente. Está llevándole la sangre a todo el cuerpo y especialmente al cerebro. Tiene que ser efectivo. La compresión del tórax no debe ser menor de 5 centímetros, es entre 5 y 6 centímetros, y se debe mantener una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. A eso le llamamos efectivo. Se debe realizar en el tórax, ubicando el esternón, que es el huesito que está justo en el centro, uniendo las costillas en el medio del pecho, y
se hace entre la unión de las costillas y el esternón. Se apoyan las manos, ambas manos, talón sobre talón, con los brazos extendidos. La fuerza se hace con los hombros y se debe tener cuidado de no hacer compresiones más profundas que los 5 o 6 centímetros, porque va a haber fracturas costales, aunque sería lo de menos si la resucitación resulta efectiva. Ningún dibujo ni ningún video va a ser tan efectivo para ustedes como practicar. Yo diría que tendrían que hacer todo en la población un curso de RCP y poder practicar con un muñeco articulado, con un muñeco simulador. Entonces ahí sí se van a dar cuenta de cómo es exactamente una reanimación. Hoy en día hay cursos por todos lados, cursos gratuitos para la comunidad, y se están dando incluso en algunas escuelas para chicos escolares, así que no hay excusas. El desfibrilador es un aparato que literalmente hace una descarga eléctrica sobre el corazón y anula la taquiarritmia y teóricamente se reinicia con un ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón. Los desfibriladores automáticos externos, comúnmente llamados DEA, son aparatos pequeños, fáciles de usar, muy seguros. Hay muchos modelos, pero todos se manejan de una forma bastante parecida. Son automatizados, tienen un software que mediante voz da órdenes de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Así que es muy intuitivo y lo puede usar cualquier persona que no pierda la calma. Tiene unos parches que se pegan al pecho del paciente, de ellos salen los cables que se lo enchufan al aparato, tienen un botón de encendido, un botón para aplicar la descarga eléctrica, y muchos hasta traen una tijera para poder sacar las ropas del paciente. Una vez que se le saca la ropa al tórax del paciente, es simplemente colocar los electrodos, que ya vienen con indicaciones de cómo colocarlo, y se deben hacer solamente dos cosas: encender el aparato y hacer exactamente lo que nos diga. Ahora, ¿qué cosas nos puede ordenar el DEA para que nosotros hagamos? Va a haber una voz que dice: conecte los electrodos. Perfecto. Pega los parches en el pecho del paciente. Se realiza. Analizando el ritmo cardíaco, no toques al paciente. En ese momento el aparato lo que hace es chequear a ver si realmente tiene una fibrilación ventricular o no, y si el paciente es candidato a una descarga eléctrica o no. Una vez que hizo el chequeo, puede informar: se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato y avisa: apriete el botón de descargar. A veces puede ser que diga lo contrario: no se recomienda dar una descarga. En ese caso no va a hacer ningún tipo de actividad y lo que tenemos que hacer es seguir haciendo masaje cardíaco externo. Se puede tocar al paciente, nos avisa si podemos o no podemos para no recibir una descarga nosotros, y recomienda por ahí a lo mejor tomar los signos vitales nuevamente. Y a veces ya te está diciendo que comiences RCP. Vamos paso a paso. La primera indicación que nos da es: conecte los electrodos. Hay que enchufar los cables en el aparato y solo se permite de una sola forma, o sea que no hay forma de equivocarse. Si uno le quiere poner el enchufe invertido, no va a entrar. Es imposible que nos confundamos. La segunda indicación va a ser: pega los parches sobre el pecho desnudo del paciente. Y cada parche, que habitualmente son dos, trae un dibujo que nos enseña dónde y de qué forma se puede colocar. La tercera orden es: analizando el ritmo cardíaco, no toques al paciente. O sea, en ese momento el desfibrilador lo que está haciendo es un electrocardiograma y está viendo si realmente lo que tiene es una fibrilación ventricular.
Si tocamos al paciente podemos hacer una interferencia en ese chequeo y entonces es absurdo. Debemos asegurarnos que nadie lo toque y que el chequeo sea correcto. Si el DEA detectó que el paciente lo que tiene es una fibrilación ventricular o otra arritmia que es pasible de ser revertida con una descarga eléctrica, va a dar la información de que se recomienda dar una descarga. Eso es lo que le va a salvar la vida, así que no hay que tenerle miedo. En ese momento el botón de descarga se va a iluminar. Hay que asegurarse de que nadie toque al paciente y simplemente apretamos el botón de descarga. En el caso contrario, puede decir que no se recomienda dar una descarga, entonces el aparato no se va a cargar y por más que apretemos el botón no va a suceder absolutamente nada. Nunca podremos sufrir un daño, ni nosotros ni ninguno que esté cerca. La próxima indicación será: se puede tocar al paciente si no hay señales de vida con ISRCP. Esto es independiente de que haya hecho la descarga o no. Entonces hay que ver los movimientos, si hay respuesta, si el paciente recobra lucidez, si tiene ritmo cardíaco, si tiene latidos en los pulsos, si respira, si abre los ojos. En el caso contrario, hay que reiniciar el masaje cardíaco externo y no detenernos. Si la persona que lo hace está entrenada, puede incluso dar asistencia ventilatoria, ya sea boca a boca o con una máscara, pero no todo el mundo está preparado para ello. En el caso de saber hacerlo, son 2 ventilaciones cada 30 compresiones. El DEA está preparado para hacer un chequeo del paciente cada 2 minutos. O sea que cada 2 minutos va a revisar a ver si el paciente está en fibrilación ventricular o no. Y esto es cíclico, o sea que va a resetear, va a dar la indicación de si va a necesitar una descarga o no, y en el caso de no necesitarla, se vuelve a ver los signos vitales, se vuelve a hacer la reanimación con masaje cardíaco externo, hasta que venga la asistencia médica en ayuda. Yo sé que le va a causar gracia, pero hay músicas que pueden marcar un ritmo de cómo hacer las compresiones entre 100 y 120 por minuto en velocidad. Y una es, por ejemplo, esta música de los Bee Gees. Incluso está recomendada por American Heart. Bueno, volvamos al video inicial para poder ver la utilización del DEA en plena acción. Apenas lo encendemos, va a informarnos que la unidad es funcional. Una vez enchufado el cable de los electrodos y sacadas las precintas adhesivas que tiene de fábrica, nos va a informar que coloquemos los electrodos en el paciente. Los electrodos son autoadhesivos y en este caso tienen un diseño que marca una forma de colocación inequívoca. Ya colocados los electrodos, el aparato nos va a informar que no se lo toque al paciente porque empieza a hacer su chequeo y hacer el electrocardiograma para ver exactamente si el paciente presenta una fibrilación ventricular o no. Ya colocados los electrodos, el aparato nos va a informar que no se lo toque al paciente porque empieza a hacer su chequeo y hacer el electrocardiograma para ver exactamente si el paciente presenta una fibrilación ventricular o no. En el caso contrario, nos va a indicar que volvamos a reiniciar el masaje cardíaco externo e incluso tiene dispositivos que nos va a decir si las compresiones son efectivas o no. Tiene unos niveles lumínicos, pero además en forma escrita va a aparecer si las compresiones son efectivas o no.
En estas instancias, recuerden que con realizar nada más que masaje cardíaco externo permanentemente, sin ventilar, el paciente tiene chances de sobrevivir. Ahora, si están capacitados y tienen cómo hacerlo, pueden hacer ventilación respiratoria mediante máscara o mediante boca a boca, pero siempre tengan presente que son 2 ventilaciones cada 30 compresiones cardíacas. Realizar una reanimación cardiopulmonar realmente es extenuante, es muy agotador, y si están acompañados por otra persona y ha visto cómo realizan las maniobras ustedes, sería bueno que se alternen en la tarea. Pero es imposible describir la sensación que se tiene cuando esto ha dado sus frutos y el paciente se ha salvado. Felicitaciones. Debería haber DEAs en todos los lugares, pero poco a poco va llegando. Hay en algunas escuelas, en algunas instituciones privadas, en algunos centros públicos, incluso están ahora llegando al lugar de destino de lo necesitan a través de drones en los sistemas de salud de emergencia. Hay un corredor caído, está teniendo un infarto. Vital dron va en camino. Que haga lugar entre la gente y deje caer el DEA. Que siga las instrucciones. Paciente adulto. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente. Conserve la calma. Se recomienda una descarga. Nuevamente felicitaciones, pero hay un 80% de posibilidades de vida si se hace una reanimación cardiopulmonar bien hecha en el primer minuto de ocurrida la muerte súbita. Pero la realidad es que solamente el 5% sobreviven cuando se extralimitan los 4 minutos. Espero que les haya sido muy útil y espero que salven muchas vidas. Saludos.